Bendiga, hermanos, espero que este mensaje impacte sus vidas. Mi padre había creído en otro concilio. Mi madre fue ganada para Cristo, o más bien evangelizada, por un misionero que se llamó Eloy Anderson. Era americano y este hombre era de origen bautista, pero recorría con un acordeón y daba culto por allá en esos campos, en esa selva, y tocaba ese acordeón magistralmente, leía partituras, y a mí me encantaba oír todos esos himnos que ustedes cantan aquí. Están en mi mente desde antes de ser cristiano. Y esa música marcial me encanta. Ese hombre la tocaba magistralmente con ese acordeón, y eso como me gustaba oír esa música. Cuando ese hombre se colgaba el acordeón y abría, yo le alumbraba con una linterna, misionero, para que leyera la partitura. Yo era inconverso. Un día me dijo, ¿por qué no entregas tu vida a Cristo? Le dije, no, todavía no, yo estoy muy joven. Yo no. Otro predicador que fue una vez hizo preguntas un domingo en la mañana, y entonces yo se las respondí todas. Hermano, Dios lo bendiga. Pero una jovencita levantó la voz y dijo, no, ese no es hermano, ese no se ha convertido. Ese es un enamorado sin vergüenza, ese no es hermano. Y entonces, me echó al agua. El pastor me dijo, ¿no eres cristiano? Le dije, no. ¿Y por qué respondes preguntas bíblicas? Le dije, porque en mi casa predican, mi papá tiene Biblia, yo oigo Radio Transmundial, por eso le respondo. ¿Quieres venir a arrepentirte? Le dije, no, todavía no, yo tenía 18 años. Ven, porque si no, esa palabra que sabes te va a juzgar. Y me empezó a levantar la voz, y yo le dije, pero no me levante la voz, respéteme, a mí no me obliga a ser evangélico. Y empezó una pelea en pleno culto, verbal. Me dijo, además de impío, eres rebelde, grosero, te estoy invitando para que vengas a arrepentirte, a abandonar tus pecados. Y me dijo, voy a orar por ti. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo no se lo dije, pero la jovencita, ese se llama Humberto Henao. Y sacó y me anotó. Te voy a poner delante de la presencia de Dios, me dijo. Porque si no te arrepientes, esa palabra que tú citaste será juicio. Uy, yo dije, esto es predicadores, alabanzas al Señor. El 13 de diciembre de 1976, unos días antes yo había oído hablar, mi padre simpatizaba con la iglesia del Solo Jesús, mi madre era bautista en ese culto, y llegaron los adventistas del séptimo día, y a mí me gustaban porque eran menos fanáticos que los otros grupos. Entonces yo era joven, yo dije, estos son más laxos. Pero de pronto llegó un día y me dice, hay un predicador del movimiento misionero mundial, y yo le dije, ¿otra religión? Era un campesino, casi analfabeta. Ese hombre se llamó Segundo García, ya está con el Señor. Ese varón, yo lo saludo, le digo, Dios lo bendiga, pastor. Yo usaba el lenguaje aquel para que no me acosaran mucho. Yo dije, si me pongo y lo saludo así, ahí mismo me dicen, y empiezan a presionarme a que me arrepienta. Y yo no lo voy a hacer así. Hablamos, le pregunté qué quiere decir movimiento misionero mundial. Fue la primera vez que oí yo esa palabra, esa frase. Me habló de su origen y todo, y predicó sencillamente, y me simpatizó ese predicador. No tanto la terminología, él decía aiga en vez de haya, decía Graviel en vez de Gabriel. Y yo dije, es como un poquito atrasado, pero es muy sencillo. Y eso me hizo crear amistad con él, y como a los 3 cultos de ir a mi casa, en esas chozas por allá en ese campo, este hombre oró por mí el día de mi conversión, el 13 de diciembre, un lunes como hoy. Yo tenía 19 años y medio y me fui a derribar árboles con hacha, porque mi madre me dijo, vaya, ayude, unos 3 árboles que usted derribe, ahorra, ayude, este hombre es muy pobre. Que ese es otro caso aparte, porque ese hombre era, oigan bien, el cuñado de mi padre, el dueño de esa parcela. Él se había casado con mi tía Ubaldina cuando ella tenía 15 añitos. Y este hombre, ella tenía 28 años y ya habían procreado 9 hijos. La llenó de familia. Muy pobre también él, y era opuesto al evangelio. Y ese hombre me dijo un día, a su papá lo voy a sacar de la religión. Ya no se toma una cerveza, ya no dice un chistecito. Y yo le dije, papá, lo van a sacar de la religión. Me dijo, ¿quién? Le dije, César, su cuñado. Me miró y me dijo, vamos a ver quién saca a quién. Eso, así habla una persona de convicciones. Pocos meses después, unos 3 meses después, mi tía tuvo el 10º embarazo. Lo perdió, y a causa de eso ella tuvo una hemorragia que le afectó todo su organismo y le dio anemia aguda.
Cuando quisimos sacarla al pueblo, ya era tarde. Cuando me avisaron que mi tía estaba muy enferma, que estaba grave, que había que sacarla a 6 horas. ¿Sabe cómo se sacan en el campo los enfermos? En guanto, se llama ya. Se amarra una hamaca en un bambú, en una guadua. Y entonces 2 hombres adultos, por supuesto, cargan así y arrancan al trote. Cuando uno se cansa, uno silba y corre el otro y le pone el hombro, y así para llegar cuanto antes al pueblo, porque así sacamos mordidos de serpiente, personas fracturadas por árboles, accidentadas, y así vamos a sacar a mi tía. Y cuando yo llego allí, una señora llorando me dijo: ¿ya para qué? Esa señora se está muriendo. Y yo corro a la choza, abro así un costal que había de puerta abierto así. Esta mujer estaba muriéndose, mi tía estaba así, ya los ojos hacia atrás, no reaccionaba. Yo me inclino, le doy un beso y estaba fría. Y yo dije: ay, mi tía le dio hipotermia, porque eso lo he aprendido en la escuela. Se está muriendo. Y su esposo lloraba, sus hijos lloraban, todo esa cantidad de pequeños. Al momentito llegó mi padre, y cuando él vio ese cuadro, soltó una exclamación, dijo: sangre de Cristo, se está muriendo mi hermana. Y retó a su cuñado. Le dijo: si no fuera tan blasfemo y perseguidor del evangelio como usted es, yo oraría por mi hermana, que el Dios me le dé vida, porque ella no nos llega viva al pueblo. Estamos a 6 horas de camino. Y aquel hombre agarró esa promesa. Escuchen esto, amigos que están aquí. Y le dijo a mi padre con llanto, dijo: si Dios me la devuelve, porque se me está muriendo, y no me deja un viudo con esto, muchacho, yo me entregaré al evangelio y viviré para Dios el resto de mi vida. Gloria al que vive. Cuando una persona habla así, arriba es escuchada. Y empiezan a orar. Mi padre era el único evangélico allí, y en la Biblia, en esa parte, él oía Radio Transmundial y leyó aquel texto donde está la mujer del flujo de sangre. Y yo escuchaba, porque era un campo, por allá no había contaminación auditiva. Y esa señora me decía: rápido, la otra, vayan, sáquenla. Vayan, que se está muriendo. Pero al ratito, como a los 10 minutos o 15 de estar la oración intensa que subía, yo escucho a César llorando. Y yo lo había oído a él llorando cuando tomaba alcohol, cuando tocaba tiple y guitarra, porque cantaba rancheras y corridos de José Alfredo Jiménez y todo. Era un hombre alto, corpulento, de ceja tupida. Era el Juan Charrasqueado, parrandero y jugador y enamorado. Ese era. Y entonces yo lo oigo llorando, y yo voy allá, y César, aquí tengo la imagen, doblado contra el piso, lavado en sudor y en lágrimas, tenía la mano levantada, y mi tía estaba sentada en esa camilla, en esa estera, estaba sentada. Cuando sintió la brisa, miró y abrió los ojos, y yo vi vida en los ojos de ella, vi en sus pómulos, vi color. Y inmediatamente yo cerré aquello y salí. La señora me dijo: ¿qué pasó? ¿Se murió? Le dije: no, ella está bien. Aquí adentro yo dije: eso es un milagro. La señora vino, miró, comprobó, y luego también hizo lo mismo. Me dijo: es un milagro, un milagro. Mire, jóvenes que me oyen, Dios, cuando tiene un plan con una vida, lo marca desde temprano. Eso explica por qué Moisés, escuchen bien, Dios se molestó con él, porque Dios había invertido mucho. Cuando Moisés dice: no, busque a otro, y dice: Señor, ¿cómo así que busque a otro? Olvídate, vamos, amén. Lo enyugó y vamos adelante. Alabado su nombre. ¿Por qué Esther fue tan amonestada con drasticidad por su primo Mardoqueo? Porque no quería hacer nada. La mete Dios a palacio, y ella empezó a la niña a engordar y a ponerse bonita ya. Y cuando Mardoqueo le manda a decir que haga algo: no, yo no puedo. No, digan, vean a ver qué hacen. Y Mardoqueo le manda una segunda nota. Le dice: ¿cómo así? Ahora no quiere, después de que la críe, la formé y todo, porque Dios invierte en nosotros para su gloria y honra. Jóvenes, no es para que te perviertas y te corrompas en el vicio, en el pecado. Cuando Dios lo marca a uno es para eso. Y entonces mi tía fue restaurada. Eso fue un miércoles. El sábado yo fui a esa choza, y cuando iba llegando empecé a cantar canción de José Alfredo Jiménez y de Antonio Aguilar y todo eso, para motivarlo a él. Este hombre salió, me tomó por este mollero así, por el antebrazo, y me paró en el patio. Me dijo: mire hacia ese lugar, hacia la cocina, y dígame si hay un Cristo vivo, real y verdadero. Alabado su nombre. Sí, la veo mejor. Dijo: no, admita, abra esos labios y publique que Jesucristo me la devolvió.
No, usted la vio muriéndose, sí, la veo. No. Diga que Jesucristo vive. Dígalo, miren, ahí está la evidencia. Esa mujer no tuvo una pastilla, nada. Mire que tiene vida. Dios me la devolvió, Humberto me decía. Oh, bendigo el Dios del cielo. ¿Cómo no he de adorarle y bendecir? Y tenía 3 días de convertidos. Que hay gente que se pasa años en una iglesia y no tienen testimonio ni hablan de las maravillas de Dios. Y me dijo, y hay más, ayer oramos con su papá para que Dios lo salve a usted. Y como usted fue a la escuela y sabe leer, que haga de usted un predicador del evangelio. Yo le dije, eso está lejos. Dijo, pues eso piense usted, en esa choza, eso me lo dijo en el mes de octubre del año 76 y en 13 de diciembre del año 70 de ese mismo año, en esa misma choza, Cristo salvó mi alma. Vive Jesús. Algunos dirán, ¿por qué tan exacta la fecha? A las 5:30 de la tarde yo me caí al piso, llorándole a Dios, pidiéndole misericordia, y a las 7:30 de la noche me levanté de allí. Yo era hippie, jóvenes. Yo también fui, aunque era de campo y de vereda, pero uno también salía al pueblo y veía, y uno es muy contagioso, por eso que llaman presión de grupo. Entonces yo era hippie y andaba con el pelo larguito, cuando eso tenía más. Yo no nací así, alabado el nombre de Jesús. Pero esa noche yo había leído en la Biblia, escuchen pastores la importancia de la predicación, que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y con un hachón de queroseno y una tijera de remendar, mi padre me trasquiló porque yo no quería amanecer el 14 de diciembre con el cabello largo. A los 8 días de mi conversión, ese hombre, que era el esposo de mi tía, murió accidentalmente. Un árbol le cayó encima y murió de una forma trágica. A los 6 meses exactos, mi padre fue a traer remedios a medicina al pueblo y el río estaba muy crecido. Intentó cruzar en la bestia que era prestada, el caballo se cayó y mi padre pereció ahogado en esas aguas. Ellos fueron enterrados en un pueblo llamado Fortul, Arauca, a 50 centímetros uno del otro. Anduvieron desde muy jovencitos juntos y entregaron su vida con tiempos diferentes, pero murieron juntos. Mi madre quedó viuda con 10 hijos y mi tía quedó también viuda con 9 hijos. A mi tía le dio Dios otro esposo, se casó con un finquero por allí, tuvieron 4 hijos más, juntaron 13. Esa gente empezó a crecer y a casarse y yo ya estaba en la obra y empezamos a predicar en esa comarca y todas esas gente se convirtieron a Cristo. Todas esas familias eran unas por otras que se vinieron a hacer iglesia. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Mi madre no volvió a casarse. Ella quedó viuda de 42 años. Mi padre murió el 17 de junio del año 77. Lo encontramos el 18 de junio en la tarde y esa noche yo hice un pacto con Dios. Escuchen, jóvenes, los pactos funcionan. Ya tenía 20 años y 12 días cuando mi padre falleció. La última vez que yo vi a mi padre vivo fue el 15 de junio del año 77. Aquí tengo su imagen. 2 días después él muere y cuando veo a mi madre llorando sola en una choza, nadie de vecino estaba por allí y con esos hermanitos allí en la semioscuridad, yo me aparté y me arrodillé debajo de un cultivo de plátanos. Levanté estas manos a Dios, llenas de callos. Yo tenía mucha callosidad, porque en el campo no se usan guantes ni nada. Se empuña la herramienta con fuerza. Y le dije, Señor, no me quedan sino estas manos. Pero ahí está mi madre llorando y mis hermanos. Te voy a prometer que no me voy a casar hasta que no tenga mi hermano menor 15 años siquiera. Y tenía 3 años. Me olvidé de novia, de todo eso. Pasé toda mi etapa entre los 19 y los 30 años sin pensar en novia. Hoy hace exactamente 37 años yo vi por primera vez a Idalid, la que hoy es mi esposa, la mamá de mis 4 hijos, la abuela de mis 4 nietos. Yo vi a esa muchacha tocando guitarra y yo dije, oye, me simpatiza. Y yo estoy orando por una que sepa tocar, porque a mí también me gustaba tocar la guitarra. Pero no le di mucha importancia. Pero luego me asignan en el Instituto Bíblico allá el pastor Aponte, que hace poquito partió a la presencia del Señor. Ese varón nos dio clase a nosotros de teología y de doctrina.
Y él me asigna, me dice, tengo referencia para que me ayudes a calificar. Y yo me sentaba, yo terminaba mi examen y luego calificaba a los otros. Y ella era de las primeras que la traía. Y yo dije, wow, es inteligente. Yo, mira, oye, y responde el texto, entiende la Biblia. Y como hizo David una vez, no, Saúl, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Se acuerda que preguntó eso? Yo pregunto, ¿de quién es? No, esa muchacha es campesina. Ay, yo también soy campesino. ¿Y cuántos años tiene? Tenía 23 y yo tenía 29. Vamos bien. Toca guitarra, yo también toco guitarra. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Y voy más. Y ella, ¿en qué iglesia se congrega? De tal. ¿Y quién es el pastor? Fulano de tal. Y ella tiene un anexo en una vereda llamada Japón, en un caserío, y ella tiene iglesia. Ah, tiene iglesia también. Entonces yo fui armando ese, le dije, esta es. Y empecé a orar. Escuchen, jóvenes, uno debe orar antes de abrir esos labios. Que muchos de ustedes se meten en problemas es porque se comprometen primero y luego se van a orar y ayunar. Cuando ya están enamorados y están... Sí, ese ha sido el fracaso de más de uno y de una. Un año y medio después vengo a una confraternidad y pregunto por ella cuando no habían redes sociales, ni teléfono, ni fijo, ni nada. Y la veo en el culto. Entonces yo voy y hablo con el pastor de ella y le digo, esa joven me simpatiza, me llama la atención. Me dijo, si piensa en serio, háblele. O si no, déjenmela quieta, porque es la mano derecha de la iglesia. Maestra dominical, es predicadora de parque, se cuelga la guitarra, le gusta el megáfono y predica. Ah, sí, también predica con megáfono. Digo, sí. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre. Por eso el 20 de noviembre del 1977, yo fui hasta esa pequeña iglesia y me senté con ella. Le dije al pastor, yo quiero hablar con esta joven. Y nos sentamos a charlar y así sin tanto eso, yo nunca usé eso de que ay, me soñé viéndola vestido de blanco, que que había una marcha nupcial, porque hay unos que presionan psicológicamente a las muchachas. No, yo fui práctico, lo aprendí en el cristianismo. Yo llevaba 9 años de pastor. Yo le digo, mire, yo estoy orando por una persona que sea la futura madre de mis hijos, mi futura esposa, mi apoyo ministerial, y ya averigüé todo lo de usted. Lo único que me falta saber es el tipo de sangre que usted tiene. Ya sé en qué familia creció, cómo se llama su papá, su mamá, sus hermanos, todo ya lo tengo aquí. Y he llegado a la conclusión que usted puede ser la persona que Dios quiera darme como compañera. ¿Cómo le parece mi idea? Así, sin anestesia. Alabado sea el Señor. Me miró a los ojos y me dijo, me parece buena la idea. Yo también estoy orando por un esposo y que sea pastor. Ah, pues yo soy pastor. Y que no me lleve más de 20 años. No, apenas te llevo 5 años y medio. Entonces estamos por ahí. Mire, si nosotros hubiéramos tenido plata, nos casamos al otro día. Pero yo estaba con mi madre y con 7 hermanos. Y yo mantenía colando y bebiendo, dicen en Colombia. Muy limitado, hermano. Pero vamos a orar. Y Dios nos ayudó y nos casamos el 14 de enero del año 1989. Vamos para 35 años de casados. Alabanzas al nombre de Jesús.